una realidad en la vida pública que normalmente está cifrada, es un ajedrez para expertos, codificado, daría la impresión, una impresión cada vez más acentuada, de que esa realidad está separada del interés cotidiano, del interés inmediato de la ciudadanía, de la gente. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la disputa de poder interna en los partidos políticos, que se refleja después en el espacio institucional, sobre todo por lo que vamos a vivir el año que viene, que son elecciones legislativas en el Congreso. Más allá de las cuestiones que más nos inquietan, las cuestiones del empleo, la inflación, los problemas de seguridad, los problemas ligados a la corrupción, que están ligados también a las cuestiones de inseguridad, más allá de todo esto, en la política hoy se empieza a cursar una disputa respecto de quién va a ser o quiénes van a ser las figuras determinantes en la configuración de esas listas electorales que van finalmente a definir un nuevo Congreso a partir de las elecciones del año próximo y del mes de diciembre del año próximo, que es cuando se constituye de nuevo la legislatura nacional. Eso es lo que empieza a pasar en la vida política en estas horas, en estos días, con algunos protagonistas principales. En un campo, si hubiera que sintetizar mucho, Milei y Macri. En el otro campo, una disputa novedosa, que hay que saber interpretar, que hay que mirar en su evolución. Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Milei está siempre pendulando, balanceándose entre dos factores, entre dos necesidades. Una es la de congraciarse con la opinión pública. Carece de capital político, carece de diputados, carece de senadores, carece de gobernadores, no tiene inserción laboral en el mundo sindical, no tiene inserción en los movimientos sociales. El capital de Milei está en el atractivo frente al público, es decir, está en el volumen de adhesión que pueda conseguir en las encuestas. Eso él lo genera desde que empezó a hacer política y sobre todo desde la campaña electoral del año pasado, con una confrontación, una denuncia sistemática respecto del establishment político, respecto de la clase política, hace antipolítica. Y eso le permite capturar un sentimiento de gran frustración, de gran decepción con la política que hay en muy buena parte de la ciudadanía. El otro factor al que le tiene que prestar atención es justamente la necesidad de gobernar. Y para gobernar debe en alguna medida congeniar con la política. Por eso el Congreso se convirtió en todo este año, y esta es una de las grandes novedades de la vida pública argentina del último año, en un gran protagonista. En un momento antipolítico hay que saber leer qué es lo que pasa en el Parlamento, que se ha convertido en un protagonista principal. Entre estos dos factores está Milei con una paradoja. En la medida en que él, gracias a esa militancia antipolítica, consigue la adhesión de una parte importante de la ciudadanía, que la sigue teniendo con altibajos, la política le obedece. Este es un juego raro. Él tiene que insultar a los políticos, eso le da un capital frente a la audiencia, y esto hace que los políticos que quieren ir detrás de alguien popular le guarden respeto. Esta ambigüedad es la ambigüedad que está dominando la escena durante todo este año y la va a seguir dominando. En este contexto complicado, en este juego muy ambiguo, Milei está demostrando, y esto los profesionales de la política, si uno habla con ellos, lo empiezan a advertir cada vez más. Está demostrando que puede no tener conocimiento del Estado, puede no tener conocimiento de las leyes partidarias, puede no conocer el oficio de la estructura de la burocracia política, pero entiende el poder. Milei se está mostrando
desde que llegó a la presidencia hasta ahora, como un hombre sensible frente al poder, que entiende el juego del poder, que no es un juego intelectual, es básicamente un juego emocional. Y algo de esto se revela en su pragmatismo, que es cada vez más llamativo. En uno de los temas que más le interesan a Milei, probablemente después de las cuestiones económicas, monetarias y fiscales sea el tema al que más le presta atención, que es la política internacional, los alineamientos de la Argentina, está demostrando en estos días, desde la entrevista que le dio a Susana Jiménez hasta ahora, un pragmatismo extraordinario que tiene que ver con la relación con China. ¿Qué es China para la Argentina? China para la Argentina son dólares. Básicamente es eso. Es el swap de monedas que le permite al Banco Central tener más reservas de las que tendría si no tuviera ese acuerdo. Bueno, Milei ya explicó que los chinos, que hasta antes de este descubrimiento que él hace, eran los protagonistas o encarnaban una especie de dictadura sanguinaria propia de cualquier régimen comunista, esto, digamos, descrito con la mirada de Milei, que habían masacrado, como todos los regímenes socialistas, sigo en la melodía de Milei, a millones de personas, ahora son solamente gente que no quiere ser molestada y que prefiere nada más que hacer negocios y que no se mete con el otro si uno no se mete con ellos. Y esto va a orientar un movimiento del gobierno de acá a fin de año que supone una visita de Karina Milei a China y después una visita del presidente Milei a China. Probablemente antes de fin de año todo esto se va a ver concretado. ¿Por qué es importante? Porque a escala planetaria hay una confrontación que tiene que ver básicamente con las inversiones y el comercio. No es una confrontación que tenga que ver con la defensa o con lo bélico, no es militar. Y en esa confrontación hay territorios en disputa. Uno de los territorios en disputa es América Latina. Y dentro de América Latina el Mercosur. Y China quiere un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que podría estar trabado por Milei. Bueno, centralmente este viaje de Milei a China puede despejar incógnitas en ese sentido. Y esto lo van a mirar los europeos, lo va a mirar Japón, lo va a mirar Estados Unidos, que son parte de este escenario de confrontación o de tensión entre bloques, y sobre todo entre dos potencias que son Estados Unidos y China. Gira ahí Milei. Se mantiene, en cambio, inflexible en otras posiciones. Por ejemplo, en la alianza incondicional con Israel. Hoy hubo una novedad. Terminó de producirse una jugada que venía como retenida, como demorada, que es el cambio del representante argentino en Naciones Unidas. Milei desplazó a Ricardo Lagorio, a quien en el viaje que él hizo a Estados Unidos para participar de la Asamblea General prácticamente lo había tenido como un cero a la izquierda, y lo reemplazó por Francisco Troppepi, un diplomático de larga trayectoria en la Cancillería, fue en su momento colaborador de Domingo Cavallo, fue, importante este dato, importante, está en Naciones Unidas ahora como representante, fue encargado de negocios, es decir, el encargado de la embajada argentina ante Israel en el momento en que esa embajada la ocupaba Urribarri, el ex gobernador de Entre Ríos, que debió renunciar por problemas procesales. Muy relevante el reemplazo de Troppepi, que hoy está ligado a Gerardo Huerten. Gerardo Huerten es el embajador argentino ante Washington, ante Estados Unidos. ¿En qué momento se produce este desplazamiento? En el momento en que la Argentina defiende la posición de Israel, una posición que es muy controvertida por el ataque de Israel a bases de los cascos azules, es decir, de las tropas de paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano. En medio de esta polémica, en medio de esta decisión de Israel de atacar esas bases de las fuerzas de Naciones Unidas, que despertó la crítica de prácticamente todos los países de Naciones Unidas, incluido Estados Unidos, la Argentina sigue al lado de Israel. Y para eso cambia al que tiene que votar por la agenda argentina en Naciones Unidas en una señal de intransigencia, en una señal de inflexibilidad, distinta de la de Milei con China.
Es decir, estamos viendo, y lo seguimos estudiando a Milei, que es un fenómeno extraño en la política, y vemos cómo empieza a aparecer un pragmatismo que se combina con obcecación o tosudez, según sea el tema. Esta relación de Milei con el poder, esta relación de Milei con la política, empieza también a desplegarse en un método. Ya estamos viendo que para angustia de muchos radicales, para angustia de mucha gente del PRO, Milei prefiere prescindir de alianzas permanentes en el campo de la política. Prefiere seguir siendo un dirigente, un líder que seduce a la opinión pública y que no quiere quedar atrapado, que no quiere quedar encerrado en una alianza con tal o cual fuerza política, ni siquiera con tal o cual bloque parlamentario. Esta negativa o esta resistencia a quedar atrapado en alianzas, vamos a ponerlo así, con la casta, hace que él tenga que resignar un objetivo. Prefiere no tener una mayoría parlamentaria. ¿Y a qué recurre? A tener una minoría suficientemente homogénea en el Congreso que le permita impedir que volteen sus vetos. Milei prefiere tener una minoría que le permita voltear leyes que le hacen en contra y después resistir con esa minoría la insistencia del Congreso. Esto es lo que vimos en el caso de los jubilados, de la fórmula jubilatoria, es lo que vimos en el caso de la discusión por el presupuesto universitario. Esta resistencia a mezclarse con la casta implica una política parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Que la alianza que privilegia al presidente, y esto tiene todo que ver con la cuestión electoral del año que viene, la alianza que privilegia al presidente es la alianza con el electorado o con la opinión pública. Por lo tanto, este es un liderazgo o es un gobierno para el cual las encuestas, la situación en las encuestas, que siempre es importante para cualquier líder o para cualquier gobierno, es mucho más relevante, es vital. Entonces, para entender el destino político del gobierno de Milei, hay que prestarle atención, más que en otros casos, al estado del humor social, al estado del gobierno frente a la opinión pública. Por eso es tan importante percibir qué es lo que pasa con Milei en las encuestas. No solamente porque eso rige la conducta de Milei, sino porque, como vamos a ver, rige la conducta de los demás dirigentes políticos frente a Milei. Porque también ellos miden su poder o su falta de poder, su fortaleza o su debilidad en la relación con ese sector o con ese actor indispensable, crucial de cualquier democracia, que es la opinión pública o el electorado. Por eso vamos a mirar ahora algunos cuadros, algunos gráficos producidos por Mora Josami de la encuestadora Casa 3, que tienen algunos detalles muy interesantes respecto de este vínculo de Milei con la opinión pública, respecto de cómo lo está mirando la gente a Milei, porque estos gráficos, estas mediciones, se proyectan después sobre el ajedrez de los dirigentes políticos. Y se proyectan sobre esta disputa de la que hablábamos al comienzo, acerca de quién tiene la lapicera. ¿Para qué? Para hacer las listas del año que viene. Hay un puente, un hilo entre uno y otro fenómeno. Miremos esto. Este es un cuadro complejo. Combina dos cosas. Combina el ajuste que vive la gente, el ajuste que está viviendo la sociedad argentina desde el punto de vista económico, que se refleja en que una parte importante de la sociedad debe resignar consumo, debe dejar de consumir cosas que antes consumía, y relaciona este gráfico de Casa 3 esa situación de resignación de consumo con la expectativa respecto de cómo va a estar el país y cómo va a estar la situación personal de la gente el año que viene. Es decir, qué expectativa genera el gobierno de Milei. Son muchos datos los que están en este gráfico. A mí me interesa solamente destacar este número. 71% de los consultados dicen que en los últimos tiempos ha tenido que resignar consumo. Ahora, de este 71%, el 48%
dice que el año que viene va a estar peor. Hay una relación entonces bastante obvia, acá cuantificada, entre resignar consumo y expectativa respecto del futuro. Del otro lado, del lado luminoso de la historia, hay un 65%, hay un 23% que dice no haber resignado consumo, 23%, y de ese 23% hay un 65% que dice que el año que viene va a estar mejor. Es decir, lo que descubre acá, o lo que nos está cuantificando Mora Josami, es la relación que hay entre resignación de consumo y expectativa respecto del gobierno. Esto es importantísimo, porque esto nos plantea una cuestión central. ¿Cuánto va a durar la recesión? ¿Cuánto va a durar el ajuste económico? ¿Hasta dónde, si dura el ajuste económico, si dura el apretón sobre la gente, el gobierno de Milei se va a seguir sosteniendo como se viene sosteniendo en la opinión pública, más allá de que hay un deterioro en la imagen de ese gobierno? Este es el primer gráfico que queríamos mostrar para ir identificando cuál es la situación de Milei y del gobierno de Milei en relación con la situación económica del electorado. Vamos a mirar ahora un segundo gráfico muy interesante, porque este ya es más politizado, este nos aproxima más a esta discusión respecto de las listas del año que viene, que tiene que ver con respecto del comienzo del gobierno y ahora cuánto está subiendo o bajando la imagen del gobierno, sobre todo cuánto se deterioró el gobierno o Milei en relación con el voto de la gente el año pasado. En términos generales, seguimos con Casa 3 de Mora Josami, en junio, según esta encuesta, había un 49% de la gente que aprobaba la gestión de Milei, del gobierno nacional, y un 46% que la desaprobaba. Es decir, predominaba la aprobación. En septiembre, es decir, el mes pasado, el 49 pasó a 42, perdió 7 puntos. Esto lo hemos visto en otras encuestas, más o menos con el mismo número, hace 2 lunes. Y el 42 aprueba y ya el 53 desaprueba. Quiere decir que se ha convertido en mayoritaria la desaprobación. Siguen siendo buenos números para cualquier gobierno en medio de semejante ajuste y después de ya 11 meses de gobierno. Ahora, esta fluctuación, este deterioro, ¿dónde se produce con mayor intensidad? Por un lado tenemos los votantes de Milei. La aprobación cayó de 89 a 84%. Sigue siendo altísimo, 84% de aprobación. La desaprobación pasó de 9 a 12. Este es el voto a Massa. Pasó de 88 a 96 la desaprobación y de 8 a 3% la aprobación. Ahora, el dato más interesante que detecta Mora Josami en esta encuesta es este. Y esto tiene todo que ver con la discusión en la estructura de la política, en la burocracia de la política, en los partidos y en la discusión electoral que se está abriendo hoy para ver quién arma las listas. Y es los votantes de Bullrich, los que votaron por la candidata del PRO. De 14% de desaprobación pasó a 16%. 36%, perdón, 36%. Estamos hablando de desaprobación del gobierno. Y la aprobación pasó de 82% a 60%. Quiere decir que la mayor fluctuación que detecta esta encuesta está en estos votantes, que son los votantes que no votaron a Milei en primera vuelta, son los que llegaron últimos. Normalmente los que llegan últimos son los que se van primero. Los que votan a alguien en la segunda vuelta contra otro, no a favor de alguien. Estos son votantes que tuvieron que optar entre Milei y Massa y eligieron, por supuesto, a Milei. Pero ahora ese voto está fluctuante. Empieza a
aflojar, a reblandecerse. Y esto tiene todo que ver con la relación entre el PRO y La Libertad Avanza y básicamente en la relación entre Macri y Milei. Para entender la relación entre Macri y Milei hay que prestarle atención, entre otras cosas, a esta situación. ¿Por qué? Porque entre Macri y Milei hay una discusión que tiene que ver, por supuesto, con cómo va a ser la oferta de este sector el año que viene en las elecciones. Es la discusión que se está llevando adelante en distintas reuniones en las que Milei le envía a Macri a Santiago Caputo sabiendo de la mala relación que hay entre ellos, simulando que es una relación amistosa. Acá estamos hablando de la capacidad de Milei para manejarse con el poder con cierto cinismo o con cierta ironía. Lo cierto es que hay una discusión entre ellos dos. La discusión es la siguiente. Milei está sentado sobre una hipótesis. El gobierno ya se quedó con todo el voto del PRO. Y Macri está condenado a adherir a Milei. ¿Por qué? Porque su electorado ya está con Milei. Macri tiene otra hipótesis, más cercana a estos números que acabamos de ver. Hay una adhesión del voto del PRO a Milei, pero es una adhesión que puede ser reversible, que puede estar decayendo. Es decir, puede haber un espacio de desencanto y ese espacio de desencanto él puede ir a buscarlo a esos desencantados que por ideología, por ubicación en el mapa general, no van a ir al peronismo, no van a ir al kirchnerismo. Macri cree que pueden volver a él o que es un espacio que se abre para una negociación más eficaz entre él y Milei. Y esto es lo que se está discutiendo para ver quién arma las listas y qué formato va a tener ese armado. ¿Por qué? Porque la cuestión clave es si van a ir juntos o separados el no peronismo. Básicamente La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo que está en su disputa interna también en relación con Milei. No es lo mismo Lustó que Cornejo, no es lo mismo Lustó, Jacobiti que Rodrigo de Loredo. Esa discusión está dentro del bloque radical en ambas cámaras. Bueno, ¿cómo va a ser la oferta? ¿Se van a sintetizar frente a un peronismo que después vamos a ver si está dividido o más o menos agregado? Tenemos componentes de lo que era Juntos por el Cambio que están absolutamente enfrentados en este momento a Milei. Se me ocurren dos nombres, Miguel Pichetto, Emilio Monzó. ¿Cómo va a ser el mapa del no peronismo? Tiene todo que ver con esta situación de Milei frente a la opinión pública. Ya en el gobierno creen, hay quienes creen, no necesariamente Milei, pero por ejemplo Santiago Caputo lo ha dicho en reuniones que mantuvo con inversores, que ellos tienen espalda suficiente, adhesión suficiente en el mundo de la opinión pública para ir solos ¿dónde? Para ir sin una alianza con el PRO. ¿Dónde? El lugar es crucial, en la capital federal. Bueno, si se rompe la relación Milei-Macri, Milei y los Macri en la capital federal, eso desencadena un reguero de pólvora. Porque es muy difícil que los Macri, Mauricio y Jorge, que tienen en la capital federal su casa, su principal asentamiento, la sede central, admitan que el gobierno los desafíe ahí y que ellos se presten a colaborar con el gobierno yendo en una lista común en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, como vamos a ver, es decisiva porque es un lugar, sobre todo el conurbano, donde a Milei nunca le fue bien y le sigue siendo relativamente mal. Y con estos números de ajuste y resignación de consumo, más todavía. Entonces es muy importante cómo va a ser el juego de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo porque ahí está el desafío, el gran desafío kirchnerista. Y esa situación en la provincia de Buenos Aires depende muchísimo de cómo va a ser el juego en la capital federal, donde los Macri pretenden ser reconocidos como líderes. No todos están en la misma posición dentro del PRO respecto de lo que debe pasar en la provincia de Buenos Aires. Hay gente que no está necesariamente tan ligada a Patricia Bullrich, que es el lado del PRO que está dentro del gobierno,
el ultraoficialismo, gente que orbita alrededor de Macri, pero que pretende adherir fervorosamente a Milei. Uno de los protagonistas de ese movimiento es, por ejemplo, Diego Santilli. Hay que recordar que Diego Santilli viene haciendo una carrera en la provincia de Buenos Aires. En el año 2021 lo postuló Rodríguez Larreta como primer candidato a diputado. Compitió por la candidatura a gobernador. Ahora quiere encabezar la lista, una lista de unidad del PRO con La Libertad Avanza, en contra de José Luis Espert, que es el candidato de Milei para la provincia de Buenos Aires, el candidato sobre todo de Karina Milei. Esto es curioso. Son las vueltas de la historia, son las ironías del destino. ¿Por qué? Y porque Espert trabajó para Larreta, en contra de Milei. ¿Llevado por quién? Por Diego Santilli. Y ahora se tienen que enfrentar. Dicen que la relación entre Espert y Santilli es tan pragmática y tan intensa que inclusive el giro de La Libertad Avanza en aquel tema del tabaco, cuando se discutía la situación de Tabacalera Sarandí, las grandes tabacaleras en la Cámara de Diputados, el giro de campana que realizó La Libertad Avanza en ese tema tan sospechoso fue por impulso de Santilli a través de Espert, como si siguieran siendo socios ahí. Bueno, ahora se enfrentan. Y habrá que ver qué decide La Libertad Avanza, si decide incorporar al PRO como socio o no. Toda esta discusión, obviamente, tiene que ver con lo discursivo. Según la posición de cada uno en el tablero electoral, se decide una estrategia de caracterización de la situación y de caracterización del gobierno. Macri parece tener una línea trazada en ese campo, en ese sentido. ¿Que cuál es? Voy a adherir al gobierno de Milei de manera irrestricta en lo económico. En lo fiscal, voy a adherir al ajuste, por eso la posición de Macri, tanto en el tema de los jubilados como en el tema universitario. Voy a adherir a lo monetario y voy a convertirme en alguien que le exige al gobierno que dé más en materia de liberalización, de apertura, de desregulación. Hay quienes sospechan, fantasean con que Macri hasta podría cuestionar en algún momento el régimen de Tierra del Fuego al que está tan ligado su hermano de la vida, Nicolás Caputo, con el que él tiene una relación en los últimos años bastante controvertida o con muchos altibajos. Es decir, en lo económico, Macri sabe que su electorado le pide adhesión al gobierno. No está dispuesto a que desde el gobierno lo caractericen, vamos a decirlo de una manera burda, como un populista. Ahora, él cree que hay un desencanto de parte de la sociedad con Milei por temas institucionales, y acá está como cuestión simbólica, una cuestión que ha adquirido una densidad que el gobierno no esperaba que adquiriera, la cuestión de la postulación del juez Lijo para la Corte, y el tema del estilo de gobierno, del estilo populista del gobierno de Milei. La decisión de tratar de tener una justicia amiga y sobre todo de ir en contra del otro límite que tiene todo gobierno, que no es solo la justicia, sino la prensa. La permanente confrontación que Milei busca con el periodismo, inclusive para desacreditarlo frente a la opinión pública. Bueno, ahí Macri adopta otra posición. Adopta una posición que tiende a suponer que en cualquier proceso de progreso económico lo institucional es clave. Es un tema muy de moda. ¿Por qué? Y porque le acaban de dar el premio Nobel en Economía a 3 expertos en esa materia. Estamos hablando de Daron Acemoglu, James Robinson, que escribieron un libro famoso, ¿Por qué fracasan las naciones?, y Simon Johnson. Los 3 tienen la tesis que siguen muchos economistas en distintas sociedades. En la Argentina tenemos a Jorge Eduardo Bustamante, Jerry de la Paolera, el profesor que acaba de fallecer,
gran profesor de historia en materia de instituciones, que fue Roberto Cortés Conde. ¿Cuál es la clave? Aquí hay un problema institucional. Es imposible pensar el problema de la economía, es imposible pensar el problema del desarrollo, del bienestar, si no pensamos en las instituciones. Ahí es donde le llegan a Milei los reproches por las cuestiones institucionales. Eso lo acaba de premiar la Academia de Suecia en la asignación del Premio Nobel de Economía. Dentro de esta discusión, tenemos un tema específico, técnico, que tiene que ver también con cuáles son las dimensiones del oficialismo y cuáles son las dimensiones de la oposición, con la reglamentación de la ley que regula los DNU. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo qué poder tiene el Congreso y qué poder tiene el Poder Ejecutivo. Y esa discusión es una discusión que cada bloque, cada sector plantea o se para frente a ella según sea gobierno u oposición. Esto es muy interesante. Cristina Kirchner, en su momento, cuando era oposición, era una gran defensora del arbitrio del Congreso. Cuando su esposo llegó a la presidencia, se convirtió en la que reglamentó desde el Senado los decretos a favor del Ejecutivo, que sea muy fácil emitir decretos de necesidad de urgencia, a tal punto que hoy es más fácil obtener una regla, una norma, legislar a través de un decreto, porque con que lo apruebe una sola Cámara, es más, aunque no lo trate una sola Cámara, como pasa con el decreto 70, el de Sturzenegger, el decreto sigue vigente y no una ley que se requiere la aprobación de 2 cámaras. Esto es una curiosidad de la Argentina, es más fácil. Hay un estímulo a decretar más que a legislar. Lo mismo pasa con adherentes a Milei. Fíjense esta curiosidad. Tenemos un proyecto de ley sobre reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia. Acá lo importante es la fecha. Presentado en la Cámara de Diputados el 22 de diciembre del año pasado, 12 días después de que ya Milei era presidente. Firmado por Ricardo López Murphy, por Alejandro Bongiovanni, pro, Diana Fernández Molero, pro de Macri, y Damián Arabia, pro de Patricia Bullrich. Bueno, ahora la coalición cívica reanima este debate. La idea de que el Congreso reasuma facultades para ponerle más límites y que sea más difícil para el Poder Ejecutivo emitir decretos de necesidad de urgencia. Y vamos a ver qué actitud toman estos 3 diputados del PRO que no en el gobierno anterior, con este gobierno, a 12 días de asumido, defendían la postura de que el Congreso tenga más poder. Con Patricia Bullrich pasó algo parecido porque durante el kirchnerismo propuso por lo menos 2 veces limitaciones al Poder Ejecutivo desde el Congreso. Esta es la discusión que se abre y ya no tiene que ver con qué posición adopta cada bloque en tal o cual decreto, sino qué capacidad se le deja al Poder Ejecutivo para firmar decretos. Todo esto está en el corazón, como estamos viendo, de la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. Los niveles de acuerdo, los niveles de conflicto. El perfil del PRO, hasta dónde va a ser gobierno y hasta dónde va a ser oposición. Hay un factor que interviene en esta cuestión, ajeno o aparentemente ajeno, que es quién es el líder de la oposición. Acá volvemos a Casa 3 de Mora Josami. Le pregunta quién es el líder de la oposición al gobierno, a la gente. 30% no sabe, es muy interesante. Está hablando del vacío que hay hoy en la clase política. Ninguno. No hay líder de la oposición. No se conoce. Cristina, 25%. Sigue siendo la figura más destacada para el 25% de la gente, que es muchísimo.
Y aparece Axel Kicillof como una alternativa más nítida, 16%. Después aparecen otros. Pero básicamente es o nadie, o Cristina o Kicillof. ¿Por qué es importante que sea Cristina? Porque si es Cristina la que está del otro lado, del lado no peronista tiende a haber un abroquelamiento, tiende a haber una unificación. A Milei le sirve que sea Cristina, porque en la confrontación de Cristina, el votante de Macri, aquel que puede estar desencantado, como veíamos en el cuadro anterior, tiende a decir, no, si la oposición es Cristina, yo voy detrás de Milei, aunque un poco me decepcione por cuestiones económicas, por cuestiones institucionales o por cuestiones de estilo. Acá se abre la otra cuestión de este tiempo. Estamos hablando siempre de quién tiene la lapicera para el año que viene. Y la lapicera en el PJ, ¿quién la tiene? Bueno, ahí la tenemos a Cristina por primera vez a la defensiva frente a la aparición de alguien que es Axel Kicillof. Kicillof tiene dos condiciones muy importantes que vuelven inquietante este conflicto. La primera, es kirchnerista. Es la primera vez que Cristina debe advertir, detecta el desafío a su liderazgo de alguien de su propio grupo. No es Urtubey, no es Massa, no es Randazzo, no es siquiera Alberto Fernández. Es alguien del corazón. ¿Quién puede dudar de que Kicillof es kirchnerista? La segunda cuestión, importantísima, es de la provincia de Buenos Aires, nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uno puede decir si puesto por Cristina o impulsado por Cristina, pero es una discusión que se abre, que la abre un kirchnerista y no en cualquier distrito, en el distrito que es, como la capital para los Macri, la sede central del kirchnerismo. El kirchnerismo es un fenómeno de origen santacruceño que se transformó con el tiempo en bonaerense. Y su principal fortaleza, su colina principal es el conurbano bonaerense. Bueno, ahí se está abriendo la discusión. Para Cristina esto tiene dos dimensiones. La primera dimensión es judicial. La segunda dimensión es política. Por ello ella se postula para ser presidenta del PJ. Ya decidió que se va a llamar Primero la Patria su línea. Va a ser la lista 2, celeste y blanca. Y ella va a disputar la presidencia del partido. ¿Qué le permite esto? Primero, tener un discurso frente a algo que probablemente o casi seguramente va a pasar el 13 de noviembre. La Cámara de Casación va a confirmar la sentencia del Tribunal Oral Federal. ¿Qué quiere decir? 6 años de prisión, y este es el detalle relevante, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Es decir, por ejemplo, no podría postularse para senadora. Acá hay que seguir la peripecia judicial de este tema. Si, como todo indica, la casación, la Cámara de Casación confirma ese fallo del Tribunal Oral Federal el 13 de noviembre, los abogados de Cristina van a ir a pedir el recurso extraordinario ante la Corte, y si Casación no se lo da, van a ir en queja a la Corte. Y acá se va a transformar la Corte en una figura, en una institución importantísima. Y dentro de la Corte, Horacio Rosati, porque durante todo el año que viene van a ser los que pueden decidir si Cristina es o no, por ejemplo, candidata a diputada. Dije a senadora, no, lo que se decide en la provincia de Buenos Aires es la diputación el año que viene. Si encabeza la lista de diputados. Es un caso muy parecido, y Cristina lo va a querer presentar de la misma manera, al de Brasil con el juez Moro, cuando la justicia decidió que Lula no corría. Y ella lo va a presentar, por eso es importante presidir el PJ, como un caso de lawfare. Es decir, como un caso de persecución judicial a la que, si termina conquistando la presidencia del partido, sería la jefa de la oposición en la Argentina. Por supuesto esto, si este es el discurso, que hay una oposición perseguida en el campo judicial, se hace muy difícil llegar a un acuerdo con el gobierno en materia judicial. Y eso es lo que refuerza una situación que hoy está planteada. La postulación del hijo, igual que la postulación de Manuel García Mansilla para ocupar 2 lugares en la Corte, está empantanada. Fracasó la negociación entre Guado de Pedro y el mago del Kremlin.
Santiago Caputo. Es más, en el peronismo están buscando otro negociador a ver si se puede salir adelante en una discusión donde también Milei se muestra muy inflexible. Y acá también demuestra talento para el poder. Porque Cristina le dice, no negociaste conmigo, preferiste negociar con Lorenzetti, te equivocaste, porque el Senado en el fondo lo manejo yo. Por lo tanto, si querés poner al hijo y poner a García Mansilla, yo también tengo que poner jueces y tenemos que abrir la corte, tenemos que ampliarla. Y Milei dice, ok, podemos ampliar la corte, pero primero quiero mis jueces. Y ahí está trabada la cosa y veremos si en algún momento se destraba. Seguramente ese momento no va a ser este año. Una negociación empantanada. Esto es todo lo judicial. La dimensión judicial del liderazgo peronista de Cristina. Después hay una dimensión política que tiene que ver con el desafío que le plantea Kicillof. Desafío que, como ya dijimos, tiene dos peculiaridades. Es kirchnerista y es bonaerense. Y acá es interesante la jugada de Cristina. Y muy probablemente, como nos tiene acostumbrados, es inteligente. Porque ella, ¿qué hace? Adelanta el debate con Kicillof. Es un juego distinto, por ejemplo, al de Macri con Larreta, que lo dejó correr. Lo dejó poner los candidatos en la elección del 2021. Se apichonó Macri frente a Larreta en aquel momento. Después lo empezó a perjudicar. Larreta no se animó a matarlo. Cristina, ¿qué dice? No, la discusión la vamos a dar ahora. Olvídate de la Cámpora, olvídate de Máximo. Yo voy a ser la presidenta del PJ, Axel. ¿Me vas a decir que no? ¿Con qué argumento me vas a enfrentar? ¿Cuáles serían las razones por las cuales vos podés ir en contra de la que te dio el ser políticamente? Y es una posición complicada para Kicillof, que preferiría no tener esa confrontación y seguir confrontando con Máximo Kirchner y la Cámpora. ¿Qué es lo que se está discutiendo acá? Bueno, ¿quién arma las listas de la provincia de Buenos Aires el año que viene? Sin duda. Pero algo más importante. Es muy probable que a Cristina no le preocupe ni se niegue en el 2027 a que el peronismo vaya como candidato a presidente con Axel Kicillof. Lo que probablemente no quiera es que sea un candidato a presidente con poder propio. Entonces, lo que se está discutiendo es cuál va a ser el poder del que eventualmente podría ser candidato a presidente en la próxima presidencial por parte del peronismo. ¿Va a ser alguien con poder propio? Para tener poder propio, la tiene que liquidar Cristina, le tiene que ganar. ¿O va a ser un Alberto Fernández, una especie de Daniel Scioli, un nuevo vicario? Esta es la discusión que hay en este duelo complicado entre Kicillof y Cristina. Es probable que mañana, y probablemente ahora que lo digo por decirlo, por informarlo, se deshaga la reunión, haya una reunión entre Cristina y Kicillof, donde se discutan estos temas y se discuta el armado de las listas del año que viene. Ricardo Quintela, que es el gobernador de La Rioja, que se postula para enfrentar a Cristina en la presidencia del PJ, que ya tiene un nombre su lista, se llama Federales, un grito de corazón, está esperando qué hace Kicillof para ver si acuerda o no con Cristina. Es muy difícil esa interna, entre otras cosas porque se necesitan para llevarla adelante 600 millones de pesos, que los tiene que poner el gobierno. Entonces, muy probablemente, si el Partido Justicialista va a ver al ministro del Interior o al jefe de gabinete, Guillermo Francos, a pedirle 600 millones de pesos para realizar una interna, le van a decir el eslogan del gobierno, no hay plata. Así que está abierto el problema de un acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué va a pasar? Se judicializa. Muy difícilmente haya una interna. Empieza a haber alineamientos y empieza a haber manifestaciones de disenso respecto de Cristina. Una muy interesante, que pasó bastante inadvertida, es la de nada menos que Julio De Vido. Julio De Vido le concedió una entrevista muy larga a Daniel Tonietti, donde dice cosas, entre muchas otras, muy interesantes. Dice, primero,
Milei es la consecuencia del fracaso de Alberto Fernández. Si no hubiera habido ese fracaso, no sé cómo sería hoy la Argentina, pero no sería esta de Milei. Segundo, no lo dice, pero admite que se lo diga a Tonietti. A mí me entregaron. Tonietti le dice, ¿viste que Macri no entregó a nadie? Y le contesta debido. Y Néstor tampoco entregaba. Es decir, a mí me entregó Cristina, con la que confiesa no habla desde hace por lo menos 7 años. Y la tercera afirmación interesante de alguien que conoce el kirchnerismo como nadie es: si yo tuviera que votar en una interna, voto a Quintela, no voto a Cristina. Julio Devido. Para terminar, poner el foco en alguien que está totalmente fuera de todo este escenario. Va por otra vía, va por otra avenida. Victoria Villarruel. Interesante. Tiene los votos de Milei, porque es la vicepresidenta. Tiene una imagen similar o superior a la de Milei en las encuestas. Claro, no tiene el desgaste de tener que gobernar y tomar decisiones antipáticas. Es la única dirigente política en la Argentina que tiene saldo de imagen positiva, más imagen positiva que negativa. Acaba de ser recibida nada menos que por el rey de España. En España, país donde el gobierno argentino, no la Argentina, el gobierno argentino está en conflicto con el gobierno español. Probablemente el rey de España le quiso mandar también un mensaje a Pedro Sánchez, al primer ministro socialista, recibiendo a alguien del gobierno argentino, y fue recibida en una hora por el Papa, con quien Villarruel tiene afinidades tácitas. Malvinera, nacionalista, un problema para Milei, probablemente también un problema para Cristina, si es que hay un giro a la derecha de la opinión pública y si Villarruel sigue teniendo el encanto que parece tener frente a cierta dirigencia peronista. ¿Quién arma las listas del año que viene? ¿Quién controla la lapicera? Depende de cómo esté la opinión pública, depende de estos duelos. Macri contra Milei, Axel Kicillof contra Cristina. Vamos a empezar Odisea y vamos a hablar también de política, pero de una perspectiva totalmente distinta. Es la perspectiva simbólica, lo subliminal, las reverberaciones emocionales que producen los hechos de la vida pública en la gente. Lo vamos a hablar todo esto con Carlos Pérez, que es un gran publicista de bajísimo perfil, es el titular de una muy prestigiosa agencia de publicidad que se llama BBDO Argentina. Vamos a hablar con Carlos Pérez de cómo él, desde su plataforma, que es una plataforma que tiene que ver con lo simbólico, como decíamos, con lo emocional, con lo que no está del todo dicho ni explicado, ni racionalizado, mira la política. Daniel Vilota va a poner el foco en algo que estuvimos hablando. Kicillof, Cristina, Cristina, Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están librando esa batalla? Que mañana podría tener una instancia importante si es que se reúnen. Pancho Olivera hoy no va a estar, pero nos va a traer información política muy interesante. Ani Parraguirre. Ahí había un gráfico de los que mostramos de Casa 3, donde la mayoría, el grupo más numeroso, dice: no hay líder de la oposición. Ani Parraguirre nos va a contestar esta pregunta: ¿por qué le cuesta tanto a la oposición armar un discurso? Armar un producto que la gente consuma, lo que habitualmente se conoce como un relato. Camila Perochena, en el espejo de la historia, nos va a traer una fecha importante, ahora que hablábamos de España, el 12 de octubre, a la que el gobierno provocativamente le ha vuelto a llamar con una palabra que en general es repudiable: Día de la Raza. Quédese al whisky, porque en el whisky tenemos un informe especial de Carola Gil sobre este agente especial también, una especie de, lo llaman Peaky Blinder, Santiago Caputo, el mago del Kremlin, como tirador, serial killer. Carola nos va a contar contra quién dispara. Y después, los nombres que el gobierno desechó para volver a bautizar al Centro Cultural Kirchner. Quédese después de Odisea, porque Luis Novarecio, en Más Entrevistas, entrevista
a la diputada radical Karina Banfi. Empezamos Odisea, acá tiene las redes para seguirnos y una entrevista con Carlos Pérez que le va a resultar muy interesante porque mira desde otro lado.